Los periodistas. Manuel Antonio de Cid, muy buenas. Aquí estamos, como cada semana, cumpliendo con el deber del análisis. Aquí estamos. Ahí traes un libro que tiene que ver con la batalla. Creo que ha sido la única, ¿verdad?, en la que territorio estadounidense ha sido atacado violentamente por un país extranjero en la zona continental, claro, porque Hawái sería otro, ¿no? Sí. Fuera de la parte de, pues, el continente. Pancho Villa, este hombre, este caudillo, que estaba muy molesto, según cuenta la historia, porque los Estados Unidos habían apoyado a Carranza, ¿no?, y Álvaro Obregón, y entonces este señor se dedicó a organizar un ataque a Columbus con la idea de vengarse de los Estados Unidos. Por desgracia, le duró poco el gusto de atacarlo. Se regresó y Pershing, creo que fue, ¿no? Pershing, el general Pershing, se dedicó a perseguirlo, a como diera lugar a encontrarlo, porque era una afrenta tremenda para los Estados Unidos el que un caudillo, pues no estaba considerado un militar en sí, ¿no? Estaba considerado un gavillero, un delincuente, un cuatrero, hubiera atentado al territorio de los Estados Unidos en la batalla de Columbus, que nos recuerdas, cumple 100 años. 100 años. Aunque duró un año, ¿no? Después el tema, creo que hasta el 17 fue cuando Pershing terminó de perseguir a Villa, ¿no? Cuando vinieron las en Agua Prieta y todo aquel asunto, ¿no? Sí. Hubo la petición del gobierno de Estados Unidos, la negativa, desde luego, de Carranza, pero al mismo tiempo Carranza se daba cuenta de que estaba atrapado en un callejón sin salida, en el que lo mejor que podía hacer era reconocer el derecho de los Estados Unidos de perseguir a Francisco Villa, pero él le dio permiso al ejército norteamericano de entrar en territorio mexicano y de buscar la pista de Francisco Villa, que Pershing nunca encontró. Entonces el asunto quedó un poco en deseos de llevar a cabo una revancha, pero la figura de Villa Jesús Manuel es una figura particularmente complicada. Un hombre de una cultura muy reducida, apenas si sabía leer, y sus conocimientos de política no tenían nada que ver con la realidad. Era un hombre de instintos más que de pensamientos, y era un hombre valiente, indiscutiblemente. Era un líder, era un caudillo, que como todos los líderes y caudillos, pues en su tierra fue donde menos lo reconocieron. Él vino a alcanzar un cierto grado de reconocimiento cuando entra en la Revolución Mexicana en contra de las figuras de Álvaro Obregón, y ahí, luchando contra Álvaro Obregón, del que él había sido un muy fiel seguidor. El tema de Villa, para ir por partes, si te parece, habría que verlo primero en su contexto original, como un hombre que tenía un reclamo a la sociedad, una sociedad que se había manifestado para él en el dueño de la hacienda que viola a su hermana y que le lleva a tomar las armas de la venganza. Las primeras andanzas de Doroteo Arango, porque no se llamaba Francisco Villa, sus primeras
correrías fueron básicamente en plan de venganza, de revancha por lo que a su familia le habían hecho. Y ya después él comenzó a encontrar un clima más o menos abierto al rechazo a los gobiernos federales, que entre Chihuahua y el gobierno federal había una cantidad de kilómetros enorme, y entonces apenas estaban en posibilidades de comunicarse, porque el porfiriato había trabajado con un acierto muy especial el tema de los ferrocarriles. El ancho de la vía, que fue el Claro. problema de unir a los ferrocarriles mexicanos con los estadounidenses. Francisco Villa es un personaje singular. Si tú lo comparas con Emiliano Zapata, tú te puedes fijar cómo el zapatismo como argumento político sigue apareciendo todavía hoy. El villismo no. El villismo no, el villismo es una figura como muy regional, que tiene quienes le odian y quienes le adoran. El personaje, como todo ser humano, es un hombre lleno de luces y sombras, pero lleno también de anécdotas extrañas. Los revolucionarios mexicanos peleaban fundamentalmente por la no intervención de fuerzas extranjeras en territorio mexicano. Una de las primeras manifestaciones en contra de los Estados Unidos se dará en la Ciudad de México por estudiantes que protestan por la llegada de los americanos al puerto de Veracruz. El planteamiento de Francisco Villa tampoco es una genialidad estratégica que le hubiera podido dar alguna otra proyección. Lo habíamos comentado ya aquí en esta mesa. Juntos Villa y Zapata visitan el Palacio Nacional y ninguno de ellos quiere hacerse cargo del poder presidencial, lo que hablaba de una idea de revolución bastante acotada y más bien orientada a la protesta, al reclamo sobre la propiedad de la tierra, que eso sí. Ese era el punto, ¿no? Ese era el punto. Francisco Villa, en el mundo político de aquella época, Jesús Manuel, tiene relaciones con representantes de las naciones de diferentes continentes que dialogan con él y le ofrecen cosas. Por ejemplo, los japoneses, a través de un contacto que tenían con él, le proponen darle un submarino. Yo no me imagino a Francisco Villa en un submarino, ¿sí? Porque para eso necesitas, en primer lugar, marinos. una tripulación que sepa lo que hace, y por otro lado necesitas estar dispuesto a correr todos los riesgos que la guerra submarina trae consigo si tú atacas a un barco mercante. Entonces, Francisco Villa, sin decirles que no, era un hombre con una habilidad extraordinaria para no decir que no, pero tampoco decir que sí. Dar a entender que estaría de acuerdo sin nunca manifestarlo explícitamente, y esto lo sacó de muchos apuros, porque cuando le quisieron reclamar, él con toda claridad preguntó cuándo, a dónde y con quién. Y como en realidad no existía la tal declaración, pues él se mantenía bastante a salvo. Con Villa llegan a tener relaciones, y es la parte más importante. De hecho, acaba de aparecer un libro
hace apenas unos días, pues, edición de este año, de la investigación de los espías alemanes que actuaron en la Revolución Mexicana y cómo continuó después el servicio de inteligencia alemán creando un sistema de formación. El libro se llama así, Escuela para Espías. Y en esta escuela para espías está, entre otros, Franz von Papen, que era en aquella época un asistente de la embajada alemana, invitado frecuente a las reuniones en casa de la señora O'Shaughnessy, esposa del ministro sin cartera que Estados Unidos mantenía junto a Victoriano Huerta para no darle el reconocimiento, pero también para no quedarse afuera de las negociaciones. El presidente de los Estados Unidos era Wilson en aquel momento. Era Wilson, sí. Si tú te preguntas... Un personaje muy siniestro, ¿verdad, Wilson? Mira, yo creo que hay son dos Wilson. Este es Uno es el embajador, ajá, que ese sí, lo que digas de él se queda corto, y el otro era el presidente, que era un hombre muy moderado, obsesionado por la idea de la geopolítica norteamericana de esa época. América para los americanos. De América para los americanos. Fue el que dijo, ¿para qué invadimos México? ¿Para qué tomamos ese territorio? Sí, mejor vamos a preparar a sus estudiantes, a sus políticos, a sus empresarios, claro, y los regresamos para que gobiernen a nuestra manera. Claro, y buena parte no se equivocó. No. Pero volviendo a Villa, para nosotros es el tema de los corridos, el tema de la leyenda negra de Pancho Villa con dos viejas a la orilla y cosas de ese tipo, esas frases que se acostumbraban en la juventud, pero tenía una carga ideológica, Manuel. Mira, curiosamente es un personaje que tú te preguntas por qué los japoneses le obsequiaban. Ajá, ¿cuál sería el interés de Japón? Le proponían un submarino. ¿Por qué los alemanes? Porque no solo von Papen, varios de los agentes alemanes le sugirieron, le propusieron el plan del ataque a Columbus. El ataque a Columbus, por más que le den vuelta a los historiadores, acaban tropezándose siempre con la misma piedra. Los que se lo plantearon a Villa fueron los alemanes. ¿Columbus en aquel momento representaba algo militarmente? No, era precisamente ese era el argumento. Nuevo México, ¿verdad? Claro, eso es un territorio pequeñito, una población que no va a presentar ninguna resistencia. Vamos a llegar, vamos a zarandear ahí a 2 o 3 personajes, nos regresamos y Estados Unidos va a entender que necesita negociar las armas con Francisco Villa. Ese era el tema. Conseguir las armas. Conseguir las armas. Se lleva el ataque a la ciudad de Columbus sin que Francisco Villa estuviera enterado, lo que te habla de que hacía las cosas un poco de forma repentina. Ajá. O sea, no era tan estratega, digamos. No era un estratega. Si hubiera tenido un servicio de información, le hubieran dicho que había llegado a la frontera un pequeño grupo militar que no llegaba a ser un regimiento de soldados que iban por motivos de los líos en la frontera a ponerse distribuidos en varias poblaciones para evitar problemas. Cuando ellos llegan están atacando a los de Villa el territorio y se arma la contraofensiva. La dinámica que lleva
a Pershing a perseguir a Francisco Villa es esa, que los que estaban allí, los soldados que estaban allí, tomaron sus caballos, quisieron ir por Francisco Villa y se encontraron con que era la frontera y por lo tanto no podían pasar. Los daños en la ciudad de Columbus no fueron daños importantes o trascendentes, de por sí era una población muy pequeña, pero a los Estados Unidos les caló profundamente el hecho de que el vecino del sur, del que tenían tan mala opinión, les hizo un arañazo ahí en la bandera. Porque además hay algunas fotografías, ¿no?, donde la bandera de los Estados Unidos está tomada por los villistas. Y bueno, y las fotos de los sombrerudos ahí en el que era como el ayuntamiento, ¿no? La sede de gobierno de Columbus. Mira, Francisco Villa recibe después el apoyo de un experto en artillería que era sueco. Uh-huh. Y que hace como 4 o 5 años publicó sus memorias con el título de El sueco que se fue con Pancho Villa. Y te comienza a contar el personaje. Había sido una figura importante en la guerra de los boxers en China. Había sido una persona importante en la guerra de las banderas negras en Vietnam. Había sido un tipo entrenado. Lo buscabas, él mismo cuando relata su historia te pretende presentar el asunto como de un aventurero. Es probable que el espíritu lo tuviera, pero los recursos y la forma en la que se incorporó a los diferentes movimientos de aquel periodo te hablan de alguien que tiene una dirección, que tiene recursos, que tiene instrucciones y que va a hacer las cosas que le dicen. Con todo y el ataque a Columbus, Francisco Villa se consigue 5 avioncitos, las Águilas Doradas de Pancho Villa, que no piloteaba ningún mexicano. ¿Esto de dorados tenía algún significado para él? Porque ves que también su guardia o su estado mayor era los Dorados de Villa, ¿no? Se les llamaba. Y su columna militar eran los Dorados. ¿Eso de dorados tenía alguna connotación especial? Pues tal vez fue el primer intento de filtrar al interior del sistema político mexicano las ideas en Europa que en ese momento se expresaban con camisas de colores diferentes. Entonces, el único que cumple con esta especificación en Italia, en Alemania, en España tenían la presencia del color de las camisas. Es Francisco Villa, y luego ya vendrá la corriente un poquito posterior, la corriente de Garrido Canábal, la corriente de Felipe Carrillo Puerto, la corriente de... En el sur. Sí, en el sur, aquí en Puebla la corriente de Gilberto Bosques y de Vicente Lombardo Toledano, la vertiente del norte, que es la más abundante en figuras que llegan a observar, a diagnosticar e incluso a tratar de intervenir un poco en los conflictos que se estaban generando en esta época. Los villistas, por ejemplo, en la batalla que libran contra los obregonistas, se ven en desventaja porque aunque tienen una caballería
que pudieras considerar muy experimentada, ninguno de ellos era un conductor de caballo con experiencia en la guerra, pero todos habían vivido una vida azarosa, perseguidos, secuestrados, sabían lo que era huir en un caballo, sabían atacar con los caballos, y todo esto le dio a Villa la oportunidad del ataque a Zacatecas. El ataque a Zacatecas fue tal vez el momento de mayor fuerza del villismo, porque todavía no había una fractura formal con el obregonismo. Era más bien una fractura con el carrancismo, con el que tenían dificultades muy permanentes y con muchos reclamos de un lado y del otro, porque Francisco Villa, en el sentido del reclamo de varios de los puntos claves de lo que hoy llamarías una doctrina social, pues los tenía claros. El tema de la propiedad de la tierra, el tema de la libertad del peonaje, el tema de la repartición de las utilidades de las haciendas, que como tú sabes, las haciendas dejaban resultados económicos magníficos, y los trabajadores se preguntaban ¿por qué no los repartimos? Yo estoy convencido de que si hubiera existido un ambiente en el que se hubiera podido llegar a un entendimiento, no hubiera habido revolución. No hubiera habido todos estos actos salvajes y violentos que vimos después, que no le dejaron nada a la revolución más que una mala imagen delante de la sociedad mexicana. Francisco Villa será invitado por los filibusteros norteamericanos a colaborar con ellos y los Flores Magón en el famoso intento de separar la península de Baja California del resto del país. Pero ahí Villa no entró en conexión con esto. Villa tenía sus propias teorías, sus propias ideas. Contrariamente a lo que uno pudiera suponer, el asunto de Columbus no le cerró las puertas al negocio de las armas. Si tampoco se lo aceitó como él pensaba, sí creó dentro de los Estados Unidos la conciencia de que había grupos que mejor armados que otros podían convertirse en los grupos dominantes de este proceso tan complejo que era la Revolución Mexicana. La actitud de Francisco Villa frente a los extranjeros fue siempre muy agresiva. Los ingleses le irán a reclamar el fusilamiento de unos ingenieros a los que fusiló porque venían en el tren. Es decir, su delito fue haber comprado el boleto del tren y los fusiló. Entonces los ingleses le reclamaron durísimamente. Y en esos juegos tú veías a la figura de Venustiano Carranza nadar de muertito, porque si él, siendo fiel a su divisa, se hubiera manifestado el gran defensor de la soberanía mexicana, hubiera acabado desbaratado. Pero por Wilson los respaldaba abiertamente a Venustiano Carranza. O sea, los intereses de los Estados Unidos estaban del lado del presidente Carranza en ese momento. Pero acuérdate que los que estaban en contra eran los petroleros, y los petroleros en aquella época tenían unos recursos y tenían un reconocimiento que muchas otras entidades no tenían. Por otro lado, estamos hablando del periodo
en el que se fundan la International Harvester Company, se fundan la United Fruit Company, se fundan los movimientos de corte nacionalista que van a comenzar a aparecer en todos los lugares donde estas grandes corporaciones se asientan para obtener recursos y fastidiar a los habitantes. Yo me acuerdo que tú hace unos años me recordaste un libro, es una novela que describe bastante bien, aunque un poco sesgado en sus criterios, el libro es de Martín Moreno. Ah, claro, sí. Que se llama los... ¿Qué son los secretos? Es algo del secreto, ¿no? Sí. Tiene varios que se llaman con la misma entrada del nombre. Y en este retrata a la United Fruit Company muy bien. La United Fruit Company hace alianza con otras organizaciones, la International Harvester, que eran los que intentaban monopolizar el sisal, el Enequén, la Filipina. Bueno, eran los que tenían como socios a la casta divina en la zona de Yucatán, en toda esa zona que eran las haciendas enequeneras que eran tan poderosas, ¿no? Así es. Un poco lo que después se tradujo en la colonización de Nicaragua y de estos países en donde los militares gobernaban de acuerdo con los intereses de estas empresas, ¿no? Claro. De ahí viene lo de la República Bananera, Manuel. Ahí viene ese criterio, ese concepto, ¿no? El concepto de las repúblicas bananeras. Es la época de la fundación de la Infantería de Marina norteamericana. Claro. ¿Sí? Porque el gobierno norteamericano tiene la idea de que sus marinos sean la primera línea defensiva del país. Tiene, por lo tanto, una visión más talasocrática que epirocrática. Le va más al mar que al macizo continental. Y entonces los organismos militares de los Estados Unidos, que siempre, como en todos lados, han tenido sus rencillas entre ellos por la importancia, pues aquí el presidente, y no solamente él, Harding y otros presidentes que vinieron después, estuvieron dándole su apoyo a la Marina por encima del ejército, considerando que el territorio de Estados Unidos no debía ser nunca el territorio de una batalla. O sea, sacaron el enfrentamiento fuera de la zona continental. Fuera de la zona continental, y decían esto tiene que resolverlo los barcos. Y a pesar de que no había una simpatía ni había una concepción del verdadero poder de los portaaviones, los partidarios de esta línea, en primer lugar, desarrollaron una teoría que es planteada, una teoría geopolítica, por un ruso naturalizado americano que había sido piloto de guerra en la Primera Guerra Mundial en Rusia. Y este personaje, junto con Walt Disney, diseñan lo que parece una película de monitos, de caricaturas. Los Tres Caballeros. Pero en realidad no. ¿Cuál? En realidad es cómo debe manejarse la estrategia de la defensa de un país a través de la garantía de sus cielos controlados por sus fuerzas aéreas. El poder será de la aviación.
Alexander Seversky, que es el personaje del que te estoy hablando, tiene filmado junto con Walt Disney la explicación de su teoría geopolítica. Ah, ok, eso es un cómic para pasárselo a los miembros del ejército, a las Claro. clases. Ah, ok, como un curso, como un instructivo, digamos. Mira, el asunto se hubiera quedado solo en eso, pero Winston Churchill, en su visita a la entrevista con Franklin Delano Roosevelt en el barco, pues para ponerle algo para distraerlo, Le pone la pusieron la película. Y cuando acabó dijo, esta película ya la vio Roosevelt, la tiene que ver, y la tienen que ver todos aquellos que son nuestros aliados y que tienen costas y que por lo tanto se les aplican los criterios. Churchill quedó impresionadísimo, porque no es una película divertida, es una película en donde te van enseñando a través del recurso del cómic cómo se hacen las cosas y cuáles son los resultados. Entonces, toda esta visión que tienen los norteamericanos en un periodo en el que nuestro país se está desplomando por una guerra civil, la guerra cristera, que lo está sacudiendo hasta el fondo de sus recursos, cuando los petroleros, acuciados por las necesidades bélicas y muy entorpecidos en sus perforaciones y canalización del petróleo a los oleoductos y a los barcos petroleros por los gobiernos como el gobierno mexicano, es entonces cuando comienzan a aparecer las unidades militares como los Marines, comienzan a aparecer unidades militares de paracaidistas, comienzan a aparecer unidades militares de submarinistas, y el escenario está cambiando rápidamente mientras nuestro país desafortunadamente está metido en un conflicto interno que no alcanza a tener un líder de suficiente tamaño para poderlo dominar, pero que tiene muchísimos líderes y caudillos que ellos quisieran ser los titulares. En este punto viene la fractura, viene la ruptura entre Obregón y Villa, viene el enfrentamiento entre Obregón y Villa, y viene como consecuencia de esto el triunfo de los obregonistas, porque los americanos les vendieron ametralladoras Gatling que no le vendieron a Pancho Villa. Fue como el desquite de Columbus, y le dijeron, tú atacaste una posición inerme en la frontera, pues ahora nosotros no te vamos a entregar lo que tú necesitas para la confrontación que tienes. O sea, finalmente los Estados Unidos derrotaron a Villa. Derrotaron a Villa. ¿Quiénes fueron los famosos Águilas Doradas de Francisco Villa? Porque todos ellos eran americanos, no había uno solo que no fuera de esta nacionalidad. Eran seguidores de las corrientes anarquistas de la época que se pusieron a pelear contra el establishment, y el establishment, en el caso mexicano, lo quisieron identificar con los enemigos de Francisco Villa. Entonces, 5 avioncitos manejó Villa, muy poco tiempo, porque la presión en Estados Unidos fue durísima para los pilotos y para los vendedores de los aviones, diciendo, tú le vendes
armas. armas a y te quedas... Va a caer en Washington. Va a llegar a Washington. Y aquí las cosas se van a poner de otro color. Pero ¿habrá estado en el pensamiento de Villa el recuperar el territorio mexicano vendido a los Estados Unidos? Es muy difícil decirlo. Mira, este hombre que en muchísimas anécdotas es un hombre pasional, violento, mal hablado, con un mal discurso, porque ni siquiera es un buen... Era un macho mexicano. Exactamente. Era el prototipo del macho mexicano, ¿no? Así es. Este personaje logra un liderazgo en la sociedad que otros que tenían más preparación no lo pudieron hacer. No lo pudieron hacer. Interesante. Pues son 100 años. Villa se atacó Columbus entre marzo, ¿no? Los primeros días de marzo sí. de 1916. 1916. Y luego se regresa, lo persigue Pershing hasta el 17, hasta ¿no? el 17, sí. Precisamente este libro. Ajá, es lo que estoy viendo ahí que dice Los rostros de la batalla. Son... Furia en la frontera México-Estados Unidos 1910-1917. Y trae un resumen con fotografías interesantísimas. Ya los veremos. Interesantísimas, que son las que le van dando al villismo su carácter, personalidad. ¿Qué pasa con Villa? Villa llega un momento en que se vuelve un personaje incómodo y entonces le ofrecen un retiro en algo con lo que él soñaba desde que era niño, una hacienda. Le dan una hacienda que no era una maravilla, pero era una hacienda. Y a cambio Villa ofrece no volver a tomar las armas. Las intrigas sostienen que gente con toda la intención denunció a Villa como que estaba pensando regresar al poder. Y por eso es que lo valen. A mí me llevaron... Le hacen una emboscada, ¿no? Cuando venía en el cochecito. A mí me llevaron en Chihuahua. El gerente de la Coparmex me llevó a ver el coche. Yo vi el coche. Sí, está el coche. Bueno, también está la anécdota famosísima en el bar La Ópera, ahí en las calles de 5 de Mayo, esquina con Filomeno Mata, en la Ciudad de México, del balazo de Villa en el techo ahí en La Ópera. Sí. Está en un cuadrito, ahí lo tienen como un tesoro, ¿no? Conservado el balazo de Villa, ¿no? Pues mira, para cerrar el tema, que además es un tema riquísimo en anécdotas y en la interpretación del personaje, porque si alemanes, rusos, ingleses... se fijaron en él, algo tendría. ¿Qué tenía él que no tenía Zapata? Claro. Porque ninguno de estos fue a ver a Zapata. Todos prefirieron el riesgo de correr en el ferrocarril en busca de Francisco Villa en el norte, que tenían casi a unos cuantos kilómetros la presencia de Zapata, y el zapatismo no lo tuvo. Esta es una figura enigmática, auténticamente enigmática, que seguramente las generaciones de los investigadores descubrirán van a descubrir todavía nuevas cosas que hoy nosotros simplemente no conocemos e ignoramos. Pues muy interesante. Pues acuérdate, su sepultura es profanada, su cabeza es arrancada del cuerpo y llevada. Un poco el caso de Eva Perón, ¿no? De estas prácticas extrañas. Extrañas y violentas. Y la figura de Villa, si en su momento fue polémica, yo creo que ahora es bastante más polémica. Resulta que es uno de los introductores del antisemitismo. Y uno dice, pero ¿de dónde o por qué? Y acaba de publicar el Colegio de México un librito sobre el antisemitismo en México en la guerra, en la revolución.
y te vas de espaldas cuando lees un desplegado hecho con todas las técnicas y con todas las corrientes en el orden de las ideas del nacionalismo llevado a su última expresión, y la denuncia de Villa de que el gobierno mexicano está manejado desde Nueva York por la mafia del Gran Cajal. Entonces, a mí no me cuadra esa imagen con un hombre que siempre fue en las entrevistas Parco. bastante parco, porque además le costaba mucho trabajo hablar, y además nunca hablaba de estos temas. ¿Cómo es que llegó hasta ahí? Pues son parte de las incógnitas que la nueva generación de investigadores nos vendrá a revelar, Jesús Manuel. Qué barbaridad. Interesantísimo. Pues Manuel, muchas gracias. Seguiremos con otros temas. Muchas gracias. Los periodistas.